Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Verdaderas Mentiras. Mi nombre es Claudio Maciel y estoy aquí para compartir con ustedes y para desentrañar junto con ustedes muchas de las mentiras que circulan en las redes a través de las diferentes plataformas. Y en esta oportunidad les traigo un tema muy repetido últimamente, muy tratado últimamente. Y tiene que ver con el hecho de que si nuestro Señor Jesucristo tuvo o no tuvo más hermanos. Si María fue madre de otros, de otros hijos e hijas o no. Así que a continuación vamos a ver el siguiente material y lo compartimos y después lo comentamos. María tuvo más hijos, dice la Biblia, María tuvo más hijos o estos son los hijos de María, ¿sí o no? Sí, tuvo más hijos. Muéstreme, si no me muestra el capítulo y el versículo, no le creo. Pero ojo, no me va a mostrar donde diga hermanos de Jesús, porque eso es otra cosa muy distinta. San Juan 2:12. San Juan 2:12, léalo. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos Aquí nos dice hijo de María y sus discípulos. y sus discípulos. Ahora bien, él no mostró donde diga lo que él afirma. Ahora le voy a mostrar por qué dice hermanos y por qué dice apóstoles o discípulos. Él mismo lo va a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Aquí están los apóstoles, los discípulos. Siga. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Más de 500 hermanos juntos. Si él me dice que estos hermanos son hijos de María, ya, por favor. Y una vez más tenemos como protagonista de nuestros videos al padre Luis Toro, que con mucha habilidad y teniendo también en cuenta el marco donde él celebra los debates, generalmente lo hace de local, en una iglesia donde tiene el apoyo de la feligresía, y una feligresía que por lo general no se la escucha contestar o mencionar algún versículo, sino que esperan que él pueda hacer frente a las demandas, a las preguntas, pero con una gran habilidad de parte de él para formular las preguntas según como él quiere, porque sería también importante poder formular la pregunta, ser uno el que formula la pregunta, porque si no, él va direccionando todo el debate de acuerdo a su propia voluntad y conveniencia. Y preguntar nosotros, por supuesto, ¿cuál es el texto bíblico que dice que María continuó siendo virgen hasta que murió? Por ejemplo, entre otras preguntas. ¿Por qué la Biblia no dice directamente María, la madre de Jesús, y sus hermanos, hijos de José? Tampoco lo dice así la Biblia, ¿no es cierto? También podríamos preguntar dónde dice la Biblia que María necesariamente tuvo una concepción sin pecado, es decir, que ella jamás pecó. Vamos a analizar entonces los textos mencionados y quizás también algún otro texto para tratar de llegar a alguna conclusión. El texto de San Juan 2:12 dice: después de esto se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. El texto no especifica que son hijos de María, pero tampoco nos aclara que son hijos solo de José. Tampoco es claro si se trata de hermanos en la fe, porque en ese caso también sus discípulos serían también sus hermanos. Citamos otro texto donde se habla de los hermanos de Jesús, por ejemplo, en San Marcos 3, 31 al 34. Entretanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera
y te buscan. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos. Es interesante porque en otras versiones de las Sagradas Escrituras, él hace esto señalando a sus discípulos, lo que nos deja claro que con solamente haber dicho hermanos era suficiente sin tener que distinguirlos como discípulos. En estos textos particularmente Jesús desconoció por completo a sus hermanos y por ende también a su propia madre. El problema era que ninguno de ellos creían verdaderamente en él. Por lo tanto, si no creían, no eran sus hermanos en la fe. Se refería a ellos entonces como hermanos en la carne. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 5 y 6 dice: Y que apareció a Cefás y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En este versículo el contexto totalmente es diferente. El apóstol Pablo está enumerando a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, a cuales se les apareció luego de la resurrección. Por lo tanto, concluimos la importancia que tiene analizar cada texto en su contexto. Es decir, cuando el texto habla de los hermanos de Jesús, no está hablando de ellos en el contexto de que sean hermanos en la fe, porque está demostrado por las Sagradas Escrituras que sus hermanos, aun si eran o no eran hijos de María o si solamente eran hijos de José, no creían en él. Entonces, nunca los puede haber mencionado como hermanos en la fe. Totalmente distinto a lo que luego el sacerdote señala en 1 Corintios, que se trata de hermanos en la fe. Justamente cuando Pablo enumera a aquellos que por la fe, porque creían en el Señor Jesucristo luego de la resurrección se les apareció. Entonces, el aseverar que cuando habla de hermanos solamente está hablando de los hermanos de Jesús que eran hijos de José, no sabemos de dónde lo han sacado, porque tampoco el texto dice específicamente que eran hijos de María. Todo esto se hace con la única intención de sostener una doctrina que realmente está agarrada de los pelos. La Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y por supuesto, ¿no?, que María solamente tuvo a Jesús y un montón de otras cosas más para idealizar a una mujer maravillosa y virtuosa como fue nuestra querida hermana María. Espero entonces que les haya servido el contenido de este material, que en este momento se trata simplemente de debate, pero dentro de muy breve tiempo seguramente ya no sea un debate, sino un interrogatorio. Por eso, insto a mis hermanos y los insto a todos ustedes a estudiar la palabra de Dios en oración, como el Señor nos enseñó en su parábola de las 10 vírgenes, que aquellas que fueron prudentes tomaron aceite extra en sus lámparas. Así que hagamos caso del Señor y dediquemos tiempo a la oración y el estudio de su palabra, y también del testimonio para crecer espiritualmente. Así que los vuelvo a esperar en un próximo video. Les pido que aquellos que quieran suscribirse se suscriban, pero fundamentalmente que les des me gusta al video para que el algoritmo de YouTube lo comparta y muchas más personas sean beneficiadas con el contenido del mismo. Que Dios te bendiga y te espero nuevamente en un nuevo episodio de Verdaderas Mentiras. Y a continuación, un regalito para todos ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti.
Señor hace sobre ti.